Hola, ¿qué tal? Estamos aquí para la cuarta sesión de genética. Lo que corresponde al día de hoy, vamos a ver la herencia mendeliana. Esta va a ser un tema corto y fácil de entender. Hemos visto desde la preparatoria o a veces desde la secundaria este tema. Y quizás a ustedes les pase como a mí al principio, nos costaba trabajo entender cómo era que se explicaban las famosas leyes de Mendel. Pero hoy vamos a tratar de dar una explicación bastante sencilla para que podamos entender esta información. Ya una vez que entendamos estos principios, estas leyes de Mendel, pues vamos a ver cómo se aplican para los diferentes tipos de herencia que tienen esta característica, ¿sí? Que sería la herencia autosómica dominante, la autosómica recesiva, la que está ligada a los cromosomas sexuales, específicamente el cromosoma sexual X, y tanto recesiva como dominante, ¿sí? Recordemos que los autosomas son los cromosomas que no están ligados al sexo o a los cromosomas sexuales. Empecemos entonces por la primera ley de Mendel. En la mayoría de los textos pues empieza con la historia de Mendel y quién fue y qué hizo y en fin. Y eso a veces como que suele ser la parte que nos confunde entre cuáles son los experimentos y qué es lo que sucede en realidad. Vamos a hacer un experimento, vamos a entender los experimentos que hizo Mendel a través de estos ejemplos. Tenemos las generaciones, que es F0, F1 y F2, y vamos a ver en qué se parecen estas generaciones, ¿sí? Vemos que la generación F0 es para obtener un organismo que sea genéticamente puro, ¿sí? Que tenga todas sus características genéticas idénticas de ambos progenitores, y entonces tomaremos a dos organismos de la siguiente generación, que será la generación F1. De esta generación vamos a tomar a uno de cada una de las generaciones y los vamos a combinar, ¿sí? Vamos a dejar que se reproduzcan y veremos cuál es el resultado. Como podemos ver, todos en la generación son exactamente iguales a los de esta generación. Y entonces aquí es donde tenemos que preguntarnos por qué desapareció la característica del color amarillo para la generación F2. ¿Por qué no resulta una generación en donde los dos colores se combinen, ¿no? Amarillo y verde pues darían azul, ¿no? ¿Por qué no dan chicharros azules? Bien. Veamos qué pasa si yo tomo a la generación F2 y los combino entre ellos mismos, generando una tercera generación que será la generación 3. Y aquí observamos que sigue persistiendo el color verde, sin embargo, reaparece el color amarillo. Preguntémonos, ¿por qué aparece nuevamente el color amarillo cuando se fecundan los organismos de la generación F2? Quiere decir que se ocultó el color amarillo, no desapareció totalmente, sino que quedó oculto porque el color verde fue mucho más característico, o fue, vamos a empezar a hablar en los términos genéticos, fue dominante sobre el color amarillo. ¿Cuál es la relación matemática que hay entre la generación F3 para el color verde y el color amarillo? Vamos a regresarnos a la anterior para poder ver esa relación matemática. La relación es 1, 2, 3 a 1, ¿sí? Por cada amarillo, el 75% de la generación tendrá la característica que fue más dominante con respecto a la característica que es recesiva. Entonces a esto en términos matemáticos lo expresamos como una relación 3 a 1. Ahora observemos este segundo experimento, donde tenemos unos organismos que son de color rojo y unos organismos que son de color blanco. ¿Qué pasa cuando nosotros juntamos un organismo de color rojo con uno de color blanco? Vemos que el 100% de la generación ahora es de color rosa. Aquí sí ocurrió la combinación de ambas características.
¿Por qué en este experimento sí hay combinación de los colores? A diferencia del primero, donde uno de los colores quedaba oculto con relación al otro. ¿Y en qué consisten entonces estas diferencias entre los experimentos 1 y 2? ¿No? Uno no los combinó y el otro sí los combinó. ¿Qué pasa si yo combino a los organismos de esta generación? Bueno, vemos que la proporción matemática reaparece el color blanco como una característica única, reaparece el color rojo como característica única, pero sigue conservándose la extensión de organismos con los genes combinados. Y entonces, ¿aquí qué ocurrirá? Bueno, ¿por qué aparecen nuevamente las dos características, tanto la roja como la blanca, separadas? Aquí no hay una relación de 3 a 1, ¿no? Porque apareció el blanco, apareció el rojo y aparece nuevamente una combinación. Aquí ya no hay una relación matemática 3 a 1. ¿Qué se concluirá con estos experimentos? Bueno, que en el segundo experimento las dos características son tan intensas, son tan dominantes, ambas, tanto el color rojo como el color blanco, que cuando nosotros las combinamos, en realidad hay una expresión de ambas características que resultaron en un color rosa. ¿Sí? Entonces, podemos observar o aplicar la primera ley de Mendel, en donde, desde el primer experimento, podemos observar que hay una característica que se hereda a la siguiente generación en forma dominante y que podemos conservar una de las características en forma oculta o recesiva y que cuando se junden estas características podrán expresarse nuevamente. Para poder entender esta característica, vamos a utilizar un cuadro muy famoso que se hizo posterior a los experimentos de Mendel, que fue el cuadro de Punnett, ¿sí? En donde nosotros vamos a tener organismos de la generación 2, de la S2, que sabemos que combinaron, que tienen genes tanto del color verde como del color amarillo, que son organismos heterocigotos, que una característica para un mismo gen tiene diferencias entre esas dos características, en este caso el color verde y el color amarillo. Entonces vemos, o haremos este cuadro de Punnett, y haremos las combinaciones. Esta E pasará a estos dos cuadros, esta E pasará a estos dos cuadros, esta que está aquí bajará a estos, y esta que está aquí bajará a estos cuadros. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a obtener esta representación. Dos mayúsculas forman un organismo del color, en este caso si hablamos del experimento que vimos, que sería el color verde, serían de color verde. Una mayúscula y una minúscula formarían otro organismo de color verde. Dos mayúsculas, una mayúscula y una minúscula nuevamente combinadas forman nuevamente un organismo de color verde, y dos minúsculas formarían un organismo de color amarillo. Si nosotros tomamos que el 100% de probabilidades es este cuadro, tenemos una proporción, nuevamente en la matemática, de 1, 2, 3 a 1. ¿Sí? De ahí surgen las proporciones matemáticas 3 a 1. No olvidemos que estas proporciones o estas relaciones, cuando nosotros damos consejo genético, es para cada embarazo. ¿Sí? El hecho de que tengan 3 hijos no quiere decir que el cuarto es la que le corresponde la proporción a 1, sino que en realidad lo que nosotros vamos a hacer es para cada embarazo aplicar la misma regla para poderle decir al familiar sus probabilidades de que esto ocurra. Pasemos a la segunda ley de Mendel, en donde habla de que de las diferencias de dos características, cada una va a tener su propia segregación, no van a ser dependientes, se llama la ley de la segregación independiente. Entonces vamos a observar los siguientes experimentos y vamos a hacer nuestras conclusiones como en el primero. Tomemos en cuenta que ahora vamos a valorar dos características, ¿sí? En este caso vamos a valorar el color y la textura, ¿sí? Vamos a ver cuáles son las proporciones matemáticas para estas combinaciones y
apliquemos la segunda ley para estos experimentos. Entonces nosotros vamos a tener de características de color, nuevamente el amarillo y el verde. De características de la textura van a ser lisas y rugosas. ¿De acuerdo? Cuando nosotros combinamos estos chícharos de color amarillo y liso con un chícharo de color verde y rugoso y una generación amarilla y rugosa y una verde y lisa, ¿sí? Vamos a ver que toda la generación o la generación F1, todas van a resultar amarillas y lisas. El 100% de esta generación van a ser amarillas y lisas. Entonces, por lo tanto, podemos concluir que la característica lisa en cuanto a la textura es la dominante y la coloración amarilla, para este ejemplo, va a ser la dominante. ¿Sí? Entonces, desaparece o queda oculta la característica rugosa y la característica de color verde. Cuando pasamos o mezclamos a dos organismos de la misma generación entre ellos, ¿sí? Dos amarillas y lisas, vamos a ver qué relación tiene con respecto a la siguiente generación, que es la generación F2. Vamos a obtener de 16, de la combinación de 16 posibilidades, 9 van a conservar la característica de ser amarillas y lisas, totalmente dominante la característica. 3 de estas 16 posibilidades van a conservar la característica lisa como la dominante, pero aquí aparecerá el color verde.